y el artículo 7. El artículo 6, ustedes recuerdan, señala más o menos que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, debiendo garantizar el orden institucional de la República. Para agregar luego, en el inciso segundo, que las normas de esta Constitución, los preceptos de esta Constitución, obligan a toda persona, institución o grupo. Y luego remata diciéndonos que la infracción de esta norma generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. Por su parte, el artículo 7 nos dice que los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley, para luego agregar que ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas, ¿verdad?, pueden atribuirse ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos de los que le hubieran sido conferidos expresamente por la Constitución y las leyes. Remata esa norma diciéndonos que todo acto en contravención a este artículo es nulo y generará las sanciones y responsabilidades que determine la ley. Pero además de estos dos artículos, que son la consagración constitucional del principio de juridicidad, nos encontramos con una tercera norma que es de carácter legal, y es el artículo 2 de la ley 18.575. Artículo 2 de la ley 18.575, que ese no me lo sé de memoria tal como los otros, por lo tanto me voy a la ley. Muy breve, nos dice, artículo 2, los órganos de la administración del Estado someterán su acción a la Constitución y a las leyes. Perfecto. Una suerte de repetición a nivel legal del artículo 6 de la Constitución, ¿cierto? Luego agrega, deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. Una síntesis apretada del artículo 7. Y finalmente remata, todo abuso o exceso en el ejercicio de sus potestades dará lugar a las acciones y recursos correspondientes. Entonces, primera cuestión que necesito que tengan claro es que ahí, en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en el artículo 2 de la ley 18.575 está consagrado, reconocido el principio de juridicidad, o también llamado de legalidad. Ahora vamos a entender en el punto siguiente por qué utilizo ambas denominaciones. ¿Vale? Creo que no hay pregunta respecto de este primer punto muy breve. Vamos ahora a las formas como pueden comprenderse o denominarse el principio de legalidad. Podemos entender la legalidad en sentido estricto o podemos entender la legalidad en sentido amplio. Cuando hablamos del principio de legalidad en sentido restringido o en sentido estricto, da lo mismo, estamos haciendo alusión a que los organismos y órganos de la administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a la ley. Punto. Fíjense, solo a la Constitución como norma de superior jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico y a la ley. Y cuando digo ley, estoy diciendo ley como un producto formal emanado del Congreso Nacional. Pero claro, podríamos preguntarnos y decir, ¿solamente a ello quedan vinculados los organismos y órganos de la administración? Y ya la respuesta de inmediato podría ser, no, pues verdad, parece que hay otras fuentes. Y entonces, cuando hablamos de principio de legalidad en sentido amplio o principio de juridicidad, ahí surge la noción de juridicidad. Cuando hablamos de principio de legalidad en sentido amplio o de principio de juridicidad,
Entendemos que los organismos y órganos de la administración del Estado deben someterse a derecho, al bloque de la legalidad. Profe, ¿podría ¿Sí? repetir lo último que dijo porque se escuchó como pegado, como robot? Ok, Por si. ok. Lo que les decía es que si nosotros pensamos ahora en el principio de legalidad en sentido amplio o principio de juridicidad, ahí surge el concepto, les decía, de juridicidad, entenderemos entonces que la administración del Estado, sus organismos y sus órganos, deben someterse, deben sujetarse a derecho, al bloque de la legalidad. Y por lo tanto, la pregunta que naturalmente debiéramos realizarnos es, bueno, si el principio de legalidad en sentido amplio de juridicidad implica sumisión a derecho, bueno, ¿qué es? O más bien, ¿cómo está compuesto ese derecho, ese bloque de la legalidad? Y ahí entonces diremos, bueno, obviamente, en un sentido amplio, es lógico que los organismos y órganos de la administración estén sujetos, ¿verdad?, a la Constitución, que duda cabe, a sus principios, a sus valores, a sus normas. Y dentro de la Constitución también caben, por cierto, las leyes de reforma constitucional, ¿cierto? Que no es más que el ejercicio del poder constituyente derivado. Pero también, en este sentido amplio, entendido como principio de juridicidad, también los órganos y organismos de la administración deben someter su acción a las normas o preceptos legales. Y cuando digo normas o preceptos legales, lo estoy diciendo en un sentido amplio. Es decir, obviamente a la ley. Y cuando digo ley, estoy pensando en las leyes interpretativas de la Constitución, las LIC. Estoy pensando en las leyes orgánicas constitucionales, las LOC. Estoy pensando en las leyes de quórum calificado, las LQC, y estoy también pensando en las leyes ordinarias y simples. A todas esas leyes. Pero además, dentro de las normas o preceptos legales, fuera de la ley, nos encontramos con los tratados internacionales. Obviamente, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes son obligatorios para el Estado y, por lo tanto, deben también ser respetados, observados por la administración del Estado. Pero nos encontramos además con otra norma o precepto legal, como son los decretos con fuerza de ley. Estos decretos con fuerza de ley, que si bien los dicta el presidente de la República, lo hace en virtud de una delegación de facultades legislativas del Congreso. Y por lo tanto tienen rango o fuerza normativa de ley. Los decretos con fuerza de ley. Y finalmente, en cuarto lugar, dentro de normas o preceptos legales, los decretos leyes, los DL. Y claro, nosotros sabemos que en la actualidad no se puede legislar por medio de decretos leyes, porque los decretos leyes son las formas legislativas que adoptan los gobiernos de facto. Pero, nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico numerosos decretos leyes vigentes desde el tiempo, ¿verdad?, de la dictadura o del gobierno militar, como ustedes quieran llamarlo. Y esos decretos leyes vigentes son obligatorios para la administración, por cierto. ¿Se agota ahí el bloque de la legalidad? No. Bajo las normas o preceptos legales hay normas o preceptos reglamentarios de naturaleza administrativa. Y por de pronto simplemente pensemos en aquellos que aparecen mencionados en el artículo 32, número 6 de la Constitución, es decir, a propósito de la potestad reglamentaria del presidente de la República. Reglamentos supremos, decretos supremos, instrucciones. Pensemos solamente en esos. ¿Los reglamentos supremos serán vinculantes para la administración? Veamos en qué consisten.
El Reglamento Supremo, muchachos, bueno, es una norma reglamentaria o administrativa que emana del presidente de la República, por eso es supremo, y es de carácter general, abstracto y obligatorio. Cuando digo general, estoy diciendo que va dirigido a una generalidad de individuos, generalidad de sujetos. Tiene destinatarios indeterminados. La pregunta es, ¿ese reglamento supremo dictado por el presidente de la República es obligatorio, es vinculante para la administración del Estado? Y la respuesta es sí. Obvio que lo es. Ah, profesor, pero el presidente de la República podría modificarlo o podría dejarlo sin efecto, revocarlo, derogarlo. Sí, podría. Pero mientras está vigente, es obligatorio, ¿verdad? Es más, si bien el presidente de la República puede revocarlo o derogarlo, solo puede hacerlo con efectos generales. Es decir, lo que no podría hacer, por ejemplo, es decir, voy a derogar esta norma del reglamento solamente para doña Silvia, pero para el resto se mantiene vigente. Eso no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque estaría discriminando arbitrariamente. Piensen ustedes que el reglamento es una norma de carácter general, abstracto y obligatorio. O sea, si lo deroga o lo modifica o lo revoca, en fin, lo hace también con efectos generales. No puede hacerlo de manera singular, de manera particular. Y esa limitación es conocida como el principio de inderogabilidad singular del reglamento. Principio de inderogabilidad singular del reglamento. Entonces, los reglamentos supremos vinculan a la administración, claro, emanan de ella misma, pero la obligan, estando vigentes. Vámonos al decreto supremo. En el caso del decreto supremo, muchachos, también estamos hablando de una norma reglamentaria, de un acto administrativo, pero que, ojo, es de contenido particular y produce efectos singulares. Es decir, atiende a una cuestión concreta, específica, determinada, y tiene uno o más destinatarios precisos. Ya no es general, ya no es abstracto. ¿Vale? Y nuevamente tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Un decreto supremo obliga a la administración del Estado? Y la respuesta nuevamente tendrá que ser afirmativa. Si el decreto supremo fue dictado, está vigente, obviamente va a obligar a la administración. Y puede ser revocado, derogado, por, en este caso, el presidente de la República, que fue el que lo dictó. La respuesta en principio es sí, puede. Pero hay que distinguir. Si es que el decreto supremo es desfavorable para el destinatario, para él o los destinatarios, si es desfavorable, si es que limita, perturba, restringe la esfera de derechos y libertades del destinatario, en ese caso se hace, en ese caso es esencialmente revocable. ¿Quién va a reclamar, muchachos, si es que me revocan un decreto supremo que en definitiva me afectaba? Nadie, ¿verdad? Entonces, esencialmente revocable. Pero por el contrario, si el decreto supremo es de contenido favorable para él o los destinatarios, es decir, mejora la posición jurídica, la esfera de derechos y libertades de él o los destinatarios, en ese caso se hace irrevocable. Irrevocable en la medida de que confiera derechos legítimamente adquiridos.
ahí no puede ser revocado. ¿Por qué? Porque ese decreto supremo, una vez que es notificado, comunicado al o los destinatarios a los que va dirigidos, produce efectos. Y esos efectos favorables se incorporan al patrimonio de la persona. Y por lo tanto, quedan protegidos por la garantía del artículo 19, número 24 de la Constitución. Derecho de propiedad sobre toda clase de cosas corporales e incorporales. En este caso, sobre bien incorporal, derechos. Y se hacen intangibles, no pueden ser arrebatados, privados, ¿verdad?, mediante la revocación del decreto. Por lo tanto, nuevamente, ¿obliga el decreto supremo a la administración? Claro que sí. Finalmente, las instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Muy simple. Nuevamente, estamos frente a normas reglamentarias, a actos administrativos, por medio de los cuales se concretan las órdenes que dan las autoridades o jefaturas dentro de la administración a los subalternos. En definitiva, a través de las instrucciones se ejerce la potestad de mando que tienen la jefatura respecto de los subalternos. Ahora bien, entonces, por regla generalísima, hay por ahí una excepción que la vamos a ver más adelante, pero por regla generalísima, las instrucciones producen efectos al interior de la administración. O sea, sus efectos por regla generalísima no se proyectan hacia los administrados, sino que al interior de la administración. Salvo una excepción que vamos a estudiar más adelante. Por ahora estamos aún en la parte general, ¿vale? Por regla generalísima, entonces, los efectos se producen al interior. Y alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa, profesor, si es que un subalterno no cumple la orden que le da un superior? Ah, bueno, está infringiendo la juridicidad, pues, y puede ver comprometida su responsabilidad administrativa o disciplinaria. Por lo tanto, obligan, vinculan, son parte de ese bloque de legalidad del que estamos hablando, y la respuesta es afirmativa. Sí. En fin, muchachos, podríamos también preguntarnos, por ejemplo, por los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho serán parte de ese bloque de la legalidad, de esa sumisión a derechos de la que estamos hablando a partir del principio de legalidad en sentido amplio de juridicidad, y la respuesta es afirmativa, ¿cierto? Obligan también. Y la jurisprudencia judicial de nuestros tribunales de justicia, bueno, ahí sabemos, ¿verdad?, que la jurisprudencia judicial produce efectos relativos, es decir, solamente es vinculante en aquellos casos en que se pronuncia la respectiva sentencia, o sea, solamente obliga a las partes que están envueltas en ese conflicto jurídico, y no a terceros. Pero si la administración es parte del conflicto, si es que es una de las partes en el juicio, naturalmente le obligará a la sentencia, ¿o no? Claro. ¿Y qué pasa con la jurisprudencia administrativa? Esa jurisprudencia de la Contraloría General de la República. Eso es lo que denominamos jurisprudencia administrativa. Esa jurisprudencia que emana de la potestad dictaminante de la Contraloría General de la República, ¿es parte del bloque de la legalidad? Y la respuesta es sí. Fíjense ustedes que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría es obligatoria. Y es obligatoria con carácter general, es decir, para todos los organismos de la administración. Me explico en esto. Si es que yo como municipalidad de Talca voy y consulto a la Contraloría, voy a inventar el correcto sentido y alcance que debo darle al artículo 10 del Decreto Ley de Rentas Municipales, cuando la Contraloría me responde y me dice, mire, Municipalidad de Talca, el correcto sentido y alcance que usted debe darle a esta norma es Z, bueno, esa respuesta que me dio a mí
es válida y vinculante, obligatoria, para todos los restantes organismos de la administración a los cuales resulte aplicable esa regla, es decir, para todas las municipalidades, por lo tanto. Entonces, es obligatoria para la administración del Estado y con efectos generales, además. En definitiva, fíjense ustedes que cuando hablamos de principio de legalidad en sentido amplio o juridicidad, estamos hablando del sometimiento de la administración a derecho, a este conjunto numeroso y multifacético de normas que implica el derecho, el bloque de legalidad. ¿Se entiende, muchachos, este segundo punto? Las dos comprensiones del principio de legalidad. Javiera me dice que sí. ¿Nadie tiene duda o consultas? Bueno, les anticipo que más adelante, cuando hablemos de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo, adivinen, vamos a tener que ir viendo cada una de estas. Constitución, ley, tratado internacional, y ahí vamos a explicar algunos detallitos adicionales de cada una de estas fuentes. Ahí vamos a profundizar. ¿Vale? Vamos a un tercer punto que yo creo que por la hora va a ser el último que vamos a alcanzar a tratar, a conversar. Tercer punto, aspectos del principio de legalidad, aspectos. Y aquí por favor traten también de seguirme, aunque yo sé que hasta ahora es difícil, pero hagan el esfuerzo porque tiene algún detallito, algún grado de complejidad un poquito mayor. Fíjense ustedes que la doctrina nos dice que la legalidad tiene un aspecto formal y un aspecto material. Es decir, hay una legalidad formal y una legalidad material. Primero busquemos ejemplos de legalidad formal o del aspecto formal del principio de legalidad, ¿ya? Veamos algunos ejemplos, normativamente, donde podamos decir, ya, aquí está la legalidad formal, y luego se la voy a explicar. Por ejemplo, artículo 24 de la Constitución. En la primera parte, ya sabemos, nos dice que el gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe del Estado. Luego dice, su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República. Ojo ahora, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Legalidad formal, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Váyanse ahora al artículo 27, inciso final de la Constitución, a propósito del juramento o promesa que debe prestar el presidente de la República electo. En este mismo acto, el presidente electo prestará ante el presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación, ojo ahora, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Legalidad formal. Vámonos al 32 número 6, que ustedes ya conocen. Son atribuciones especiales del presidente de la República, ejercer la potestad reglamentaria autónoma en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal y dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que estime convenientes para la ejecución de las leyes. Legalidad formal. Ahora, ¿qué implica la legalidad formal? La legalidad formal, muchachos, implica que los órganos y organismos de la administración del Estado deben ejercer sus funciones, sus atribuciones, conforme a la literalidad de lo que establezcan la Constitución y las leyes. Ese es el aspecto formal, es la legalidad formal. Pero lo que debemos preguntarnos es, bueno, ¿y no basta con eso para dar cumplimiento a la legalidad o a la juridicidad? Les voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes me respondan. Miren, yo soy fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos. Es decir, tengo la potestad administrativa de fiscalizar a los contribuyentes. Legalmente la tengo atribuida. Estoy en el ejercicio de mis funciones. Imagínense ustedes que yo tengo un vecino
que me cae bastante mal, con el cual tengo bastantes problemas. Y yo sé que este tipo tiene un establecimiento comercial de un tamaño mediano, y entonces, como me cae mal, yo voy a ir a fiscalizarlo, pero lo voy a ir a fiscalizar por joderlo. O sea, lo quiero hostigar, lo quiero acosar. ¿Alguien me podría cuestionar que estoy ejerciendo una potestad que no tengo? No, si la potestad la tengo. Soy fiscalizador de servicios de impuestos internos. Pero ¿estoy cumpliendo realmente con la legalidad o con la juridicidad? Hay algo raro, ¿cierto? Hay algo que suena como extraño, pareciera de que no. O sea, está ejerciendo, claro, una potestad que tiene, es verdad que es funcionario público, está dentro de sus funciones, claro, pero está yendo a fiscalizar a Juan Pérez porque le cae mal simplemente. O sea, lo está yendo a coser, perdón, a coser, a, a acosar, no a coser, ya, a acosar. Perdón, muchachos, es la hora. Lo está yendo a acosar. Entonces, claro, acá ustedes me empiezan a escribir en el chat, me dicen acto arbitrario. Claro, Javier nos dice, está abusando, ojo, abuso del poder que tiene. Y entonces fíjense ustedes que no basta con la legalidad formal. Hay otra dimensión, hay otro aspecto. Bueno, ese es el aspecto material, muchachos. El aspecto material es la otra cara de la moneda, en definitiva. Son como dos caras de una misma moneda. Tenemos principios de juridicidad, de legalidad, por un lado aspecto formal, por otro lado aspecto material. Y antes de explicar en qué consiste el aspecto material, no, se lo explico al tiro. Y luego vemos ejemplos en las normas. Cuando hablamos de aspecto material, estamos hablando de una suerte de subordinación psicológica. Suena raro, ¿eh? Un poco metafísico, pero es así. Una suerte de subordinación psicológica que los órganos y organismos de la administración del Estado deben cumplir, deben respetar. A ver, veámoslos en ejemplos normativos. ¿Dónde encontramos? Profe, ¿Sí? esto suena como, suena bastante raro, suena como la moral, algo como lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, aunque tenga la facultad para hacerlo. Es como la moral que me estaría diciendo el aspecto material. Sí, pero aquí no es moral, aquí es jurídico. Y lo vamos a revisar a continuación. No, porque si lo dejamos entregado a la moralidad, imagínense, nosotros los seres humanos, ¿verdad? En nuestro diario vivir actuamos sobre parámetros éticos y de moralidad. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con eso, ¿verdad? No, la moralidad de ustedes no necesariamente es la misma mía y los principios éticos míos no necesariamente son los de ustedes o los de cada uno de ustedes. O sea, hay diferencias sustanciales. Y por ejemplo, a mí me parece inmoral entrar a un mall a asaltar una joyería, como ocurrió hoy día en el Alto Las Condes, ¿verdad? Ahí cerquita, me imagino, o sea, bueno, no cerquita, sino que en la región donde ustedes viven, la gran mayoría supongo. Bueno, y seguramente si ustedes les preguntan a esas personas, le van a decir que no les parece que no hay ninguna inmoralidad, y lo van a justificar desde su dimensión, desde su perspectiva. Entonces, acá en este aspecto, yo entiendo lo que usted me dice, Sigrid, y sí, comprendo lo que usted me dice, pero eliminaría el componente moral para llevarlo a lo jurídico. Efectivamente es algo que me dice, esto es lo que debo hacer, esto es lo que no debo hacer, pero juridificado, juridificado, ¿ya? Y veamos, por ejemplo, aspecto material de la juridicidad, artículo primero, inciso cuarto de la Constitución. El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto de los derechos y garantías que esta Constitución establece. Fíjense, finalidad suprema del Estado, propender al bien común, íntimamente ligado con la concepción instrumental del Estado. El Estado está al servicio de la persona humana, no la persona humana al servicio del Estado. El Estado es un instrumento, no es un fin en sí mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay ahí? Ah, mire, la actividad del Estado debe entonces estar dirigida a ese bien
o valor supremo, bien común. Vamos a otro ejemplo. Artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Fíjense, derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana como un límite, ni más ni menos que al ejercicio de la soberanía, este poder superior que no reconoce otro poder supremo, pero limitado por esa noción, derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Otro ejemplo, vinculado a lo que nos respondía Sebastián ahí en el chat, 19 número 2, a propósito de la igualdad ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna establecerán diferenciaciones arbitrarias. Arbitrariedad como un concepto que compone la antijuridicidad, lo irracional, lo caprichoso, lo instintivo, lo inmotivado, es antijurídico, está proscrito, está prohibido el actuar arbitrariamente. Una manifestación adicional, 19 número 20. Inciso segundo. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Miren los conceptos: desproporcionalidad, injusticia, aspecto material. Finalmente, un último ejemplo, para que no me pille la hora. 19 número 22. La Constitución asegura a todas las personas la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. No discriminación arbitraria. ¿Se dan cuenta, muchachos, que ahí aparece este otro componente, esta subordinación psicológica de la que yo les hablaba? Es decir, para dar estricto cumplimiento a esta juridicidad, a esta legalidad de la que estamos hablando, no basta simplemente con que el órgano u organismo se ajuste a una legalidad formal, a una legalidad aparente, sino que debe respetar tanto la legalidad formal como también esta legalidad material. Y alguien me diría, bueno, profesor, ¿y qué pasa si es que en la actuación, en el acto, el órgano administrativo solamente se ajusta a la legalidad formal? En ese caso se produce un vicio del acto. Y ese vicio se denomina vicio de desviación de poder o de desviación de fin. Desviación de poder o desviación de fin. ¿Cuándo se produce? Definámoslo, porque hay dos formas en que puede producirse. La primera, hay desviación de poder o desviación de fin en el acto cuando el órgano ejerce una potestad administrativa que detenta, es decir, que le ha sido conferida por el ordenamiento jurídico, se cumple con la legalidad formal, pero que en su ejercicio persigue una finalidad privada, la satisfacción de una finalidad privada. Ojo, el ejemplo que les di, yo era fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos, yo tengo la potestad, o sea, cumplo con la legalidad formal, pero estoy ejerciendo la potestad pública, ¿para qué? Para perseguir una finalidad privada, es decir, para, en este caso, no sé, vengarme de mi vecino o molestar a mi vecino. Ahí habría un vicio de desviación de poder o desviación de fin. La otra forma como se produce la desviación de fin o de poder es mucho más fina, mucho más fina. Pónganme atención. Se producirá también este vicio cuando el órgano ejerce una potestad administrativa, una potestad pública, que le ha sido conferida por el ordenamiento jurídico, es decir, la tiene, pero en su ejercicio se persigue una finalidad pública
pero distinta de aquella para la cual me la otorgó el legislador. Ojo, tengo la potestad administrativa, la ejerzo, efectivamente estoy persiguiendo con su ejercicio una finalidad que es pública, pero es distinta de aquella finalidad para la cual el legislador me otorgó esa potestad. Y eso también configura un vicio de desviación de poder o de desviación de fin. Ahora, veamos un ejemplo de esta Profe, segunda hipótesis. ¿Sí? ¿qué pasa en el caso? Porque siento que pertenece a este tipo de materia de lo que estamos hablando, que es justamente esto de los principios. En el caso de que, por ejemplo, ya tenemos una municipalidad, que es un órgano que pertenece a la administración, y el alcalde, supongamos la figura del alcalde, el alcalde, ¿saben? Me tiene mala. ¿Mm? Y manda a los funcionarios, ya sean, no sé, esos inspectores que sacan parte o de todo, a... Espérame que me dicen que se escucha mal. Voy a desactivar el... O sea, yo la logro escuchar un poco bajito, pero la lograba escuchar. Ya, ahora sí. Ah, perfecto. Ya, y este alcalde manda a un funcionario municipal con el fin de hostigar, pero dentro de las facultades que se le permite. Por ejemplo, ya no sé, estoy excedida en una medida de algo y me dice, no, ¿sabe qué? Pero solamente vino a molestarme a mí, o de todos los que estaban incumpliendo lo mismo que yo estaba incumpliendo, solamente me molestó a mí. ¿Qué se puede hacer en ese caso? A ver, lo que pasa es que, repito, en esa hipótesis habría una acción, perdón, habría un acto, una actuación viciada por desviación de poder o desviación de fin. Pero ojo, en el primer caso, en el evento de que la finalidad sea ir a molestarla, a acusarla, en definitiva, porque tengo una motivación particular, venganza, porque en definitiva quiero, qué sé yo, pues, hacerle pasar un mal rato, en fin, o sea, cualquier motivación que sea en el fondo privada, pero distinto es que a mí me controlen y al del lado no lo controlen, porque eso se puede dar producto de que los controles son aleatorios. O sea, a ver, más de alguno de nosotros, espero, a lo mejor aquí me voy a acusar solo, por favor no le avisen a la Seremía de Salud, más de alguno de nosotros hemos salido a la calle sin permiso con cuarentena, aunque sea comprada a la esquina, ¿verdad? Y uno podría decir, ah, pero es que mire, a mí me hicieron un sumario sanitario, a mí me fiscalizaron y resulta que está lleno de gente en la calle que sale sin permiso. Eso no es desviación de poder, eso es simplemente una cuestión azarosa, los controles son aleatorios, ¿verdad? Eso es distinto. Profe, no me Pero, refiero como a ese ¿Mm? tipo de controles, sino, por ejemplo, ya, imagínense que estamos en una feria, ¿ya? ¿Mm? Y todos están excedidos 1 metro hacia adelante o hacia los costados. ¿Mm? Solamente molestan a una persona. Es que nuevamente sí, es que va a depender, porque repito, ya, en el ejemplo que usted me da, imaginemos una feria donde en definitiva los locatarios, ¿verdad?, tienen que respetar un cierto nivel en cuanto a sus establecimientos, sus puestos de venta. Si están todos corridos 1 metro y llega el fiscalizador municipal y solamente me dice a mí, oiga, usted está corrido 1 metro hacia adelante cuando están todos igual, y a mí me cursa la infracción y no se la cursa al resto, bueno, ahí no habría un problema de desviación de poder, ahí hay un problema de discriminación arbitraria, derechamente. O sea, me está dando un trato diferenciado, sin razón, sin justificación lógica, plausible, en relación a los restantes, estamos ahí. Pero eso es distinto. Es distinto. En ese caso, lo que hay ahí es un vicio, derechamente por arbitrariedad. En el caso del vicio de desviación de poder, desviación de fin, repito, estamos hablando de la motivación, de la intención que existe en el ejercicio de la potestad. En un caso, la estoy ejerciendo para conseguir un fin privado, una satisfacción propia del órgano que la ejerce, y en el otro caso, en la otra hipótesis, se ejerce, ¿verdad?, para perseguir un fin público, pero es distinto de aquel para el cual me lo confirió el legislador. Entonces, un ejemplo del primer caso era este ejemplo en el cual yo soy fiscalizador, qué sé yo, de la inspección del trabajo, de la municipalidad o servicio de impuestos internos, da lo mismo, y yo voy a fiscalizar a alguien, pero en definitiva, por ejemplo, por eso digo, tiene que haber una finalidad privada, una motivación privada. Lo hago porque me cae mal.
Ahí estoy en un vicio de desviación de poder, desviación de fin. Ahora bien, el segundo evento, porque ese es el más burdo. De hecho, alguien podría decirme, profesor, pero es que en ese caso que usted está dando, de hecho, también hay un componente ahí potente de arbitrariedad, pero lógico, pues. Lógico, si el aspecto material, dijimos que normativamente estaba también reconocido en normas constitucionales que proscriben la arbitrariedad, como el artículo 19 número 2, el artículo 19 número 20, el artículo 19 número 22. O sea, sí, pero el vicio en sí en ese caso se denomina vicio de desviación de poder o desviación de fin. Porque hay ahí, como les digo, como motivación en el ejercicio de la potestad la satisfacción de un fin particular, privado. Es el más burdo, es la forma más burda como se puede dar el vicio de desviación de poder o desviación de fin. El otro ejemplo es mucho más fino, porque ahí fíjense, estoy ejerciendo la potestad y estoy persiguiendo un fin público, pero distinto de aquel para el cual me lo dio el legislador. Y ahí entonces les iba a dar un ejemplo de esta segunda hipótesis. Hay un tipo de funcionarios en la administración del Estado que son los empleados a contrato, ¿ya? Que son funcionarios públicos transitorios, es decir, se designa un funcionario a contrata y dura su contrata hasta el momento, hasta la fecha fijada del acto de nombramiento, y si nada se dice hasta el 31 de diciembre del respectivo año, punto, y ahí se extingue. Es muy habitual, eso sí, que en las contratas, al momento de designar a una persona contrata, además se incorpora una cláusula o mientras sean necesarios sus servicios. Ejemplo, designo como empleada contrata a doña Sigrid Leiva hasta el 30 de noviembre del año 2021 o mientras sus servicios sean necesarios. ¿Cuál es la gracia de incluir esa cláusula en el acto de nombramiento? Bueno, que faculta a la autoridad del servicio para poner término anticipado a la contrata cuando los servicios del funcionario, en este caso de Sigrid, dejen de ser necesarios. O sea, esa es la potestad que me reconoce la inclusión de esa cláusula. Que yo puedo poner término a los servicios de Sigrid, ¿verdad? Cuando realmente dejen de ser necesarios por motivos de eficacia, de eficiencia, de gestión del servicio. Imaginémonos que mi funcionario contrata, que tiene esa cláusula, al poco tiempo, al mes, yo me doy cuenta que es flojazo, que me entrega los trabajos fuera de plazo, que no acata siempre mis órdenes, que llega regularmente atrasado del trabajo. ¿Y qué podría pasar ahí? Ah, que yo como autoridad de jefatura diga, a ver, revisemos el acto de nombramiento de este funcionario. Ah, es contrata y con cláusula. Entonces, no me voy a complicar, voy a dictar un acto hoy día, y le señalo. Disculpe si que lo utilice como ejemplo, pero usted me estaba haciendo la pregunta, entonces No, dele señalo. nomás, profe, estoy acostumbrada. Entonces señalo. Estimada Sigrid, a contar del día de hoy, creo que es 25 de marzo, ¿verdad? Se pone término a su contrata por ya no ser necesarios sus servicios. Fíjense, en realidad, ¿yo qué es lo que hice? ¿Le estoy poniendo término porque los servicios de Sigrid dejaron de ser necesarios? No, le estoy poniendo término en realidad porque, en mi opinión, en mi criterio, el desempeño funcionario de Sigrid no ha sido del todo, lo todo satisfactorio que yo hubiese querido. Ahora, alguien me podrá decir, bueno, profesor, pero en ese caso entonces tiene que quedarse con ese funcionario hasta el final. No, pero el legislador me entrega otros mecanismos para yo, en definitiva, perseguir la responsabilidad administrativa de aquel funcionario que no cumple bien sus labores. Yo tengo que calificar a mis funcionarios una vez al año, por ejemplo. Bueno, califíquelo mal. O instruye un procedimiento disciplinario, ejerza su potestad disciplinaria para que se instruya una investigación sumaria o un sumario administrativo, y una vez que se acredite de que el funcionario llega siempre tarde, no cumple las órdenes, no entrega los trabajos, bueno, eso podrá llegar incluso a una destitución. Pero utilice esa potestad que es la que el legislador ha previsto para alcanzar esa finalidad pública. Pues en el ejemplo que les estoy dando, esa autoridad o jefatura estaría utilizando una potestad pública para perseguir un fin público, es verdad, aplicar una medida correctiva, una medida disciplinaria a un mal desempeño funcionario, pero esa no es la finalidad para la cual se otorgó el legislador. El legislador me la otorgó para poner término anticipado de la contrata cuando realmente, conforme a las circunstancias fácticas de hecho,
sus servicios hayan dejado de ser necesarios. ¿Se dan cuenta? Ahí tenemos un vicio de desviación de poder del segundo tipo. Ahora, muchachos, para terminar la idea, de ahí les doy la palabra a 6 preguntas. Obviamente, para yo poder detectar la existencia de un vicio de desviación de poder o de desviación de fin, obviamente yo tengo que escudriñar, tengo que indagar en el acto o en la actuación, porque en apariencia parece un acto ajustado a derecho, a la legalidad formal. O sea, esa legalidad formal le da una apariencia de un acto ajustado a derecho. Entonces yo tengo que escarbar un poquitito para poder revisar de si efectivamente se ajusta también al aspecto material de la legalidad o no. Si se ajusta al aspecto material de la legalidad, bueno, no tenemos nada que hacer, el acto es perfecto, es válido. Pero si escudriñando un poquitito nos damos cuenta de que en realidad no se ajusta al aspecto material de la legalidad, al bien común, a la imposibilidad de discriminar arbitrariamente, etcétera, bueno, ahí estaremos frente a una desviación de poder y ese acto está afectado en su validez, lógicamente. ¿Se entiende, muchachos? Esto es importante, ¿ah? ¿Se entiende? ¿Queda más o menos claro? Sí, profe, se entiende. Gracias, Ítalo. ¿Alguna duda, consulta? Gracias, Nicole. ¿No? Profe, Bien, muchachos. Sí, profe, perdón. Camila. respecto del ejemplo que acaba de dar, entonces en ese trabajador, en el caso si se le desvinculase, él podría ejercer alguna como acción que le permita, no sé si reintegrarse, pero por último recibir alguna indemnización. Sí. A ver, de hecho, la jurisprudencia en este ámbito, les digo la verdad, ha sido muy cambiante, ¿ah? En el ámbito me refiero de la función pública, y esto este ejemplo que les di es justamente de función pública, y más adelante lo vamos a ver en detalle y en profundidad, ¿ya? Y la jurisprudencia ha sido bien cambiante, pero fuera de esos cambios, y ya en su minuto vamos a hablar de qué es lo que ha pasado con la jurisprudencia en esta materia, les cuento un caso, sin ir más lejos, un caso exacto como este, me tocó revisarlo, por ahí por el año 2015 más o menos debe haber sido, donde justamente un funcionario es desvinculado del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ya no ser necesarios sus servicios. El funcionario no quedó conforme con esa justificación porque dijo, oiga, no, ¿cómo que no son necesarios mis servicios? Si yo trabajo en un programa que se sigue ejecutando y se va a seguir ejecutando. ¿Y qué es lo que hace? Recurre de protección. Fíjense ustedes, recurre de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, diciendo, oiga, aquí se me está desvinculando y ese acto que me comunica la vinculación es que contiene el vicio de desviación de poder y desviación de fin. ¿Qué ocurre? La Corte de Apelación de Santiago le pide informe al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que informa el Ministerio? El abogado del Ministerio va y le informa a la Corte y le dice, mire Corte, lo que pasa es que este funcionario, el mismo ejemplo que les acabo de dar, no cumple con las expectativas de la jefatura. Tiene un mal desempeño funcionario. La Corte recibe esto y dice, ajá, epa, usted me está diciendo, por un lado, en el acto, que lo está desvinculando por no ser necesarios sus servicios, pero ahora, al momento de informarme el recurso, usted en realidad me está diciendo que los servicios no es que hayan dejado de ser necesarios, sino que lo que usted está haciendo es aplicando una medida disciplinaria, en definitiva, una medida correctiva, frente a un mal desempeño funcionario. Y usted para eso tiene otras potestades. Esta no está para ello. El legislador no se la confiere para eso. Y por lo tanto, en ese caso, la Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección y ordenó la reincorporación del funcionario al ministerio, y además de eso, que se le pagaran todas las remuneraciones durante el tiempo que estuvo alejado. O sea, ¿puedo accionar jurisdiccionalmente frente a un acto que contiene un vicio de desviación de poder o desviación de fin? Sí. De hecho, el vicio de desviación de poder o desviación de fin, y lo vamos a ver más adelante, es un vicio causal de nulidad de derecho público, incluso. De nulidad de derecho público. ¿Ya? O sea, obviamente yo puedo reclamar judicialmente esto. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta antes de terminar? Parece que no. Todos queremos ir a descansar. Pero muchachos, por favor,
dos comentarios y terminamos. Uno, recuerden que ahora estoy terminando un poquito antes de media hora del término de la clase. ¿Para qué? Para que ustedes en 10 minutos dentro de la semana, cuando ustedes quieran, lean las relaciones del derecho administrativo con otras ramas del derecho. Por favor, háganlo, muchachos. Háganlo. Léanlo comprensivamente, les va a tomar 10 minutos. Si hay dudas o consultas, me las plantean el próximo jueves. Segundo comentario final. Como hoy día tuve problemas con la página de Plaza Reuna, no sé cómo se llama en el fondo, que es como he ingresado habitualmente, mucho ojo, por favor, al Educandus, ¿ya? Porque si es que no logro abrir esa página, lo más probable es que utilicemos este link también el próximo jueves a las 8:30. Pero sea como sea, dado este impasse que tuvimos, yo se los voy a subir a Educandus, ¿ya? Por si acaso, para que estén atentos. Sin más que decir, agradecidos de su participación, del interés que algunos de ustedes manifiestan. Espero tengan un buen fin de semana, encerraditos como todos vamos a estar. Aprovechen de descansar, de leer, distribuyan bien sus tiempos y nos vemos, chiquillos, el próximo jueves. Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, profe, que profesor. Gracias, esté bien. profe. Chao. Chao, Gracias. profe. Chao, chao, gracias. Muy bien. Igual, gracias.